Vamos a ponernos. Bueno, gracias. Voy a bajar. Si no van a decir que estoy arriba y esto se mueve. No, todavía puedo bajar. Bueno. Gracias Lili, gracias compañero, compañera. Al final soy la única funcionaria, vos la única es esta. Compañeros, gracias por la presentación, compañeros europeos que ya están. Vamos a ordenar un poco las respuestas. Quizás empezando por la del compañero, el tema mediático, porque me parece que eso es importante y quizás uniéndola con el tema de la autocrítica me parece que le pifiamos un poco, cerramos el cachazo en los últimos años. Primero, algunos elementos ordenadores. Pedí que hicieran una ronda de preguntas porque muy importante la cantidad de compañeros de Villa Gesell. En mi época, cada vez que veníamos a Villa Gesell, mi vieja me decía, se van a ir a pelear con la poli. Y siempre se armaba quilombo en Villa Gesell. Se sigue armando quilombo porque somos los mismos, algunos se quedaron viviendo, otros volvemos. O sea que Villa Gesell es Villa Gesell. Así que vale la pena que generemos estos debates, fundamentalmente porque algún concepto, la compañera ahí tenía la mochila roja, dijo de los funcionarios que tienen que bajar y eso se arman unos líos bárbaros. Eso parte de un error conceptual que no sé por qué se nos generó en nuestro gobierno, pero se generó, que es pensar que el conocimiento viene de arriba para abajo. Y eso es una situación muy particular y que no tiene nada que ver con la doctrina de la causa nacional y popular o la del movimiento nacional justicialista. Nuestra doctrina dice que en realidad los que estamos ahí arriba, pero en este caso la compañera que es funcionaria, es esclava del pueblo libre, y el pueblo libre está acá. Esto no lo dicen ni los liberales ni los marxistas. Los únicos que decimos que el conocimiento se construye de abajo para arriba somos los peronistas, que es la verdadera construcción del conocimiento. Y esto es importante que lo entendamos, porque en realidad no surgió la pregunta sobre qué está pasando en el mundo. Dije en la conferencia de prensa, en general uno empieza a interpretar la realidad en el mundo, va a la Argentina, después va a la provincia y después va a Villa Gesell. Menos en Villa Gesell, donde el análisis era al revés. En Villa Gesell, provincia, Argentina y el mundo. Y pasó. Fíjense que no sé si lo que me escucharon, pero algunos me tienen que haber escuchado y que lo dicen, mire, en Villa Gesell esto no se da. Hacía 30 años que no venía, pero no se da. En Villa Gesell, provincia, Argentina, mundo. Como no fue, y está bien, es un método de construcción del conocimiento, y así tiene que ser. Lo que sí es cierto que lo tenemos que construir desde nuestro pueblo libre, y el pueblo libre está aquí. Y necesito que se construya conocimiento, porque partiendo de algo que manifestó su santidad, pero que antes de manifestar su santidad algunos lo escribimos, y la presidenta también lo dijo en los foros internacionales, hoy el mundo está atravesando una situación muy particular que nunca nosotros vivimos, porque el Papa dice que estamos atravesando la Tercera Guerra Mundial. Yo no sé por qué no habrá surgido la pregunta de la Tercera Guerra Mundial. En general surge, en Pinamar surgió. ¿Por qué hoy no surgió? Se ve que estamos tendenciados a las situaciones particulares de Gesell y eso está muy bien. Lógico que las situaciones de Gesell no soy yo que las puede contestar, las van a contestar los compañeros. Lo que vamos a hacer es un marco de referencia para que encontremos las soluciones. Lo de la Tercera Guerra Mundial no es un tema que no nos va a impactar. Nos está impactando, y en la medida en que la Tercera Guerra Mundial se exprese como siempre se expresaron las guerras mundiales, en la interrupción del flujo comercial en el Atlántico Sur, vamos a tener problemas. Porque, entre otras cosas, si se interrumpe el flujo comercial en el Atlántico Sur, no vamos a tener manera de comercializar nuestra soja.
y si no tenemos manera de comercializar nuestra soja, va a haber un montón de cosas que no vamos a poder comprar. No solo banana y café que no tenemos y con los cuales algunos de ustedes desayunarán, sino algunos elementos ordenadores básicos de nuestra vida, entre otras cosas lo que nos permite que hoy nos comuniquemos, nos alumbremos. Está claro que en nuestro aparato productivo hay un montón de bienes que nosotros consumimos y que hacen nuestra calidad de vida, que no lo genera nuestro aparato productivo. Para decirle algo tremendo para ustedes, por ejemplo, el maquillaje. Por ejemplo, yo me metí con todos los productos en la administración del comercio exterior, y ustedes son testigos que me metí con casi todos los productos. Digo casi porque hay un producto que no me metí con los cosméticos. Yo miraba a la presidenta, ¿cómo iba a meterme con los cosméticos? ¿A ustedes les parece que yo iba a impedir que entrara el cosmético a la Argentina? Hacía un lío bárbaro si hacía eso. Ahora, esto tiene que ver, esto que tiene su lado gracioso, y perfectamente uno le puede decir a la presidenta: mire, durante un año va a estar sin maquillaje, 2, 3, 10, y la presidenta lo iba a hacer porque es un soldado de la patria. Es muy difícil si uno piensa que tiene que resolver las batallas electorales cada 2 años y necesita los votos que se cuentan de a uno, de las barriadas humildes, pero también de aquellos que se maquillan. Y que entonces, bueno, uno tiene que generar una política que intente razonablemente penetrar en todos los sectores en función de su visión ideológica. Y su visión ideológica lo que dice es que miramos la sociedad de abajo para arriba. Pero no me alcanza solo con el abajo, hasta el medio por lo menos tenemos que empezar a mirar para tratar de ubicarnos y tratar de construir esa mayoría que se cuenta de a uno el día que contamos los votos. Salvo que alguien me plantee, compañero por ahí lo planteó, por ahí es la segunda vez que me lo, pero la segunda vez que me lo dice, se fue a laburar, que me dice: bueno, tenemos el hecho callejero, y yo no voy a negar, soy setentista, pero a partir del 83 decidimos de manera conjunta la sociedad argentina que nuestras contradicciones las vamos a resolver en el marco del Estado de Derecho. Y las sociedades resuelven su problema bajo 2 estados: el estado de violencia o el estado de derecho. El estado de violencia, los que peinamos canas, porque los jóvenes por ahí piensan lo que es el estado de violencia, pero no lo han vivido. Entonces yo le aconsejo que a los que peinan canas, que gracias a Dios hay varios hombres acá, las mujeres no, son tan coquetas, yo no tengo, pero hay algunos veteranos como yo que peinan canas, que le pregunten lo que es resolver las contradicciones en el estado de violencia. Es algo complicado, ¿eh? Entonces, cuando decidimos resolver nuestros antagonismos en el estado de derecho, es válido que defendamos la resolución de los conflictos en el estado de derecho. Y por eso le digo al gobierno que nosotros los peronistas no va a ser la primera vez que recuperamos de la mazmorra de la oligarquía a uno de los nuestros. Por eso le pedimos que en el marco del Estado de Derecho libere a la compañera de la si ellos consideran y tienen las pruebas y para eso tratar el juicio, consideran que está correctamente denunciada por hechos que tienen pretendida violación del Código Penal, está bien, se harán los juicios que tienen que hacer, la compañera la condenarán, después que la condena se apelará, y una vez que la sentencia esté firme, si le dictan prisión, irá a la prisión. Pero si un criminal de lesa humanidad como Mañeto está libre y está asumiendo el proceso con libertad ambulatoria, no tiene lógica que Milagro, por haber puesto una carpa en una plaza u otro pretendido delito, porque el fiscal dice que hay algunos elementos que indican que Milagro podría tendenciar a los testigos. Eso es lo que acaba de decir el fiscal. Esto significa Milagro puede apretar a los testigos. Entonces, por eso, como Milagro puede apretar a los testigos, digo, si Milagro puede apretar a los testigos, que va a ir ella, hace un llamado telefónico, yo hablé por teléfono con ella, y se resuelve. Esto es una estupidez lo que dice el fiscal. Pero entonces lo mismo, imagínense Mañeto. Entonces es una tontería el argumento que están utilizando. No, porque Milagro es una tontería, no que va a ir en persona, y si no, que cuiden a los testigos, que hagan todo lo que tienen que hacer. Esa tontería la tienen que resolver liberando a Milagro. Y de esto
vamos a adentrarnos, ya que tocamos a Manieto, en el tema de la comunicación que nos planteó el compañero. Mire, en general hay dos métodos de comunicación. El método de comunicación que habla de que vamos de los bordes al centro, y el método de comunicación que dice comuniquemos al centro y el resto o llega por añadidura o no importa, porque una vez que uno comunica al centro, comunica a la mayoría, y para eso tiene que ir el mensaje. El concepto clave acá, que emerge a la salida de la dictadura en términos comunicacionales, es un sujeto que hasta ese momento existía en términos de clase social, pero al cual nosotros los peronistas no nos dirigíamos como sujeto comunicacional, que es esta famosa clase media ampliada, que en Villa Gesell debe ser casi toda Villa Gesell, que va desde los casi ricos a los casi pobres. Entonces todos nos definimos como clase media, ¿no? Si no, si acá pagamos la luz y decimos que somos la mayoría vamos a ser clase media. Y si en Gesell hacemos eso, somos clase media. De ese sujeto comunicacional llamado clase media se construye la opinión pública. Y sobre esa famosa opinión pública sale objetivada la consigna, que es la consigna de lo políticamente correcto. Durante nuestro gobierno, sobre todo al final de nuestro gobierno, lo políticamente correcto fue el elemento ordenador. Por eso nuestros candidatos se parecían a los candidatos de ellos. Y si el de ellos era hombre y tenía una minita 90, 60, 90 y que tenía distintos atributos, nuestro candidato tenía que tener una minita 90, 60, 90 y todas esas palabras. Y a su vez las agencias de comunicación eran intercambiables. Podían hoy hacer una campaña para ellos o venir a hacer una campaña para nosotros. Y eso lo unimos con esa tontería de la bajada de línea, empieza a cerrar todo. Digamos, yo necesito que el funcionario baje. El funcionario sube, porque si el pueblo es libre y el funcionario es esclavo, nunca un esclavo le baja línea a los libres. Hay un problema, algo nos pasó. Algo nos pasó que empezamos a pensar que los libres y los que saben son los funcionarios y los esclavos pasan a ser el pueblo libre. Algo nos pasó. Y también con el esquema de la comunicación. Nosotros no estamos en condiciones de ejercer desde nuestra propia autoridad la construcción de nuestra consigna y esperamos que nos baje la consigna, con la cual tampoco salíamos a pintar las paredes, porque en todo caso había una compañía que venía, una empresita que venía a ser la pintada por nosotros, y a su vez nos mandaban los afiches y a su vez nos mandaban los volantes, todo al revés de lo que fue la militancia peronista durante 18 años que el general estuvo exilado. Porque esa historia, y lo decía hoy también en la conferencia de prensa, de pensar que los peronistas recibíamos un cassette, lo poníamos y escuchábamos al general Perón, es un invento nuestro para hacer rabiar a los radicales. Porque primero no teníamos cassette, los cassettes son. Después que sabía que tenía un cassette, lo metía en el auto, y la verdad que era el famoso magazine, era una cosa enorme. Esto de la película de Perón, miren muchachos, eso es 72 en adelante, actualización política y doctrinaria, ya habíamos casi vuelto al gobierno. Durante 18 años no teníamos idea, sabíamos que en general, y ninguno le pedía estudiar, todos teníamos el bastón de mando. ¿Qué es lo que nos pasó para que de florecer, que florezcan las flores, pasamos a que si no nos bajaban línea no sabíamos qué hacer? Bueno, esto es parte de la autocrítica, pero es nuestra, no es que le tenemos que exigir a los dirigentes, es nuestro el problema. Cuando el Papa dice, estamos en la Tercera Guerra Mundial, no es que le mande una carta a la secreta Cristina y uno la leyó y le cuenta a los compañeros. No, el Papa agarra un micrófono, va a San Pedro y dice, mire, estamos en la Tercera Guerra Mundial. Después, para suavizar un poquito, dicen cuotas. Pero no es que lo dijo secreto de Befran. Cada acto que el Papa, cada evento que el Papa tiene, dice, mira, estamos en un modelo injusto, que estamos atravesando la Tercera Guerra Mundial, bla, 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 bla. Sin embargo, acabamos de terminar una campaña electoral hace un año por ahí y no debatimos este tema. ¿Y por qué no lo debatimos? Porque el dirigente nos dijo que debatimos. ¿Desde cuándo los peronistas vamos a esperar que nos diga un dirigente? ¿Qué cosa nos tiene que decir un dirigente? ¿Dirigente o dirigenta? Porque si no parecería ser que solo es dirigente. Ni dirigente ni dirigenta. ¿Por qué? Los peronistas somos rebeldes por naturaleza.
somos rebeldes por naturaleza, y ahora, después que perdimos, estamos en ebullición. Por lo tanto, como estamos en ebullición, tenemos derecho a discutir, como hicimos recién, nos agarramos el micrófono, y tenemos derecho a plantear nuestros propios temas. Y en estos propios temas tendríamos que haber tenido la perspicacia durante la campaña electoral de discutir la Tercera Guerra Mundial, o en todo caso discutir con el Papa que el Papa está equivocado, porque el tema de la infalibilidad papal no es un tema especialmente para temas terrenales, es para temas teológicos y bajo determinadas mayorías. En este caso no se da porque claramente la guerra es un tema terrenal, por lo tanto el Papa podría estar equivocado. Pero para llegar a la conclusión que el Papa está equivocado, lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre lo que dice el Papa, y la verdad es que no reflexionamos. Si nosotros reflexionamos sobre lo que dice el Papa, y seguramente llegaríamos a la conclusión que el Papa tiene razón, porque ¿cómo se va a equivocar? Es el único que puede convocar a la mesa de Occidente, a la pequeña mesa, es el único argentino que integra la pequeña mesa de Occidente. Y hoy yo diría que es el único que puede convocar a la pequeña mesa de Occidente. No vamos a pensar que ese argentino nuestro va a estar diciéndole al mundo que estamos atravesando la Tercera Guerra Mundial porque se lo ocurrió y no tiene fundamento. Seguramente cuando ustedes reflexionen y se junten en función de los dones que Dios le dio a cada uno para reflexionar sobre este tema, van a llegar a la conclusión que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y si estamos en la Tercera Guerra Mundial, y si cuando vamos a volver al gobierno la Tercera Guerra Mundial todavía se va a estar desarrollando, les informo que vamos a tener que resolver si vamos a plantar o no vamos a plantar soja. Porque si plantamos soja y resulta que no la podemos vender, ¿para qué la queremos? ¿Qué vamos a hacer con 60 millones de toneladas? 60 millones de toneladas, porque esas cuentas en general no las hacemos, son 60.000 millones de kilos, dividido 40 millones de habitantes, 42 millones de habitantes, le toca 1.250 kilos de soja per cápita a cada uno. Cuando digo per cápita no es por familia. O sea que si una familia tipo le toca 5.000 kilos de soja para comérsela en 365 días, con lo cual no van a pensar ustedes que estamos en condiciones de sustituir exportaciones. O sea que no exportamos y la comemos. Imagínense si vamos a avanzar hacia la felicidad del pueblo diciéndole a cada uno cómo hacer 1.250 kilos de soja en 365 días. Con lo cual tenemos que tomar la decisión que vamos a hacer si efectivamente la guerra avanza y los ingleses no dispararon misiles en Malvinas para asustar a quién. ¿A quién piensa que van a asustar los británicos disparando misiles? A nosotros no, si no andamos por ahí. Bueno, algo pasa, y claro, porque en el Atlántico Sur es un territorio que tiene que ordenarlo el Imperio Británico. Siempre fue así, va a seguir siendo así, por eso dispara misiles. Ahora, si dispara misiles, algo debe estar pasando en el Atlántico Sur, que por lo menos lo tenemos que reflexionar, por lo menos lo tenemos que reflexionar. Lo segundo, después que lo reflexionamos, que tenemos que hacer es obrar en consecuencias. Y ahí viene un tema contundente, porque no hay ningún cuadro en el peronismo que esté en condiciones de saber cómo se administran los destinos nacionales teniendo el bien común del mundo en guerra. El peronismo es un producto de la posguerra. Perón lo liberaron en el 45 los compañeros, ya había casi terminado, y el presidente del 46, donde definitivamente había terminado la guerra. Con lo cual no hay ningún cuadro del peronismo que sepa cómo administrar los destinos nacionales con el mundo en guerra, porque como en el peronismo el conocimiento viene construido por el pueblo argentino no construyó conocimiento con un mundo en guerra, porque no estábamos en guerra. Ahora estamos en guerra, desde hace 2 o 3 años. El pueblo argentino no, el mundo está en guerra. Y cuando el mundo entra en guerra, cambia todo. El mundo solía estar en guerra porque tenía una visión de que la potencia nacional estaba directamente relacionada con la capacidad territorial. Esto es una cosa, eso es el mundo. El mundo occidental tiene que ver el pueblo muy violento que avanzaban sobre otros pueblos para quedarse con su territorio. Y la relación territorio-potencia o densidad nacional era directa. Entonces ustedes están acostumbrados a que la guerra es el conflicto que se arma en general en batallas de infantería para la apropiación de los territorios. Por eso decimos que el arma de las armas es el arma de infantería, porque es el arma que se instala en el territorio dominante y a partir de ahí ejerce de dominar el territorio. Viene el tema del derecho, que no sé si lo planteó el compañero, que es ejecuto el gobierno sobre ese territorio y a partir de ahí es mío. Malvinas, por ejemplo. No había ninguna posibilidad que los ingleses, si no mandaban infantería, se apropiaran de Malvinas, porque no va a ser con un combate aéreo. Después, ¿dónde aterrizan los aviones?
no es naval. En algún momento tiene que venir la infantería, sea el ejército o sea la infantería de marina, a apropiarse del territorio. Hoy la guerra no pasa por ahí, hoy la guerra pasa por qué pueblo trabaja y qué pueblo no trabaja. Entonces lo que estamos discutiendo es quién va a tener una tasa de desocupación al alza. Cuando digo al alza, vamos de 5 a 10 como nos pasó a nosotros, de 10 a 20 como le pasó a los españoles, y de ahí para arriba. Después, cómo uno administra, gobierna la famosa gobernabilidad de su país con más de 20 puntos de desocupación, ese es el problema que tenemos. La inestabilidad de los países es lo que genera las situaciones de conflicto que estamos viendo. Si esto pasara en África, al mundo no le interesa, hace centenares de años que está pasando en África, y si el pueblo que no trabaja es algún pueblo africano, la verdad que al mundo y sobre todo a Occidente le interesa muy nada. A Occidente le empieza a interesar cuando los antiguos ganadores son los nuevos perdedores. ¿Y dónde empieza a subir la tasa de desocupación en Europa? Es una cosa... Y no estábamos acostumbrados a esto, ellos. Y entonces, y aparte son pueblos violentos. La historia de Occidente, la historia de la guerra, la historia de Argentina, la historia de las batallas. Y la superpotencia es un pueblo extremadamente violento. No es que cualquier pueblo desarrolló un gobernante que ordenó tirar armamento nuclear sobre otro pueblo. Eso, hay un solo pueblo en el mundo que desarrolló la energía nuclear y la utilizó para matar a otro pueblo. No es que cualquiera tiene esa cabeza, no es que yo agarro acá y digo, a ver, ¿quién está dispuesto a decir, bueno, en 10 segundos 50.000 muertos? Para empezar, en ese hongo que se arma, la bomba explota a determinados kilómetros de altura, el hongo, en ese hongo que se arma para abajo, después va para arriba, cuando va para abajo se carga 50.000 de un saque. Hay que tener una cabecita para hacer eso. Bueno, eso es un pueblo que desarrolló energía nuclear y lo utilizó. El único pueblo del mundo que lo hizo son los norteamericanos. O sea que estamos frente a un pueblo extremadamente violento que a su vez tiene esos orígenes en Europa, que son pueblos decididamente violentos. Y nuestra religión, en mi caso, católico, apostólico, romano, en otros eran cristianos y en otros... Bueno, somos gente difícil. Nosotros teníamos dos símbolos, uno la señal de la cruz y otro clavar la espada. Ustedes cuando ven que llegaban y los muchachos clavaban la espada, no es que clavaban la espada ya, esto es para clavar la espada hace 500 años atrás, es un hecho. Por lo tanto, la violencia es un elemento ordenador de nuestras vidas, sobre todo para el occidente que nosotros sabemos conocer. Evito explayar esta reflexión para los indios y para los chinos, que son pueblos que no conozco. Veo que tienen otra filosofía, parecería ser, pero donde uno se mueve, la violencia es sistémica. Esto es lo que ve el Papa, y lo que empieza a ver es un conflicto fuerte por los pueblos que trabajan y los pueblos que no trabajan, y es lógico que de la misma manera que nosotros en la batalla de obligado, el brigadier general ordena combate para defender los puestos de trabajo de los argentinos, algunos gobernantes del mundo hoy ordenen combate para defender su puesto de trabajo. Claro, ustedes están acostumbrados a entender la batalla de obligado bajo la visión de los abogados, que no está mal, del derecho internacional, donde decía que los ríos navegables interiores a los países o eran territorio nacional o eran territorio internacional, como hoy es el Atlántico y el Pacífico. Entonces las potencias, en este caso Inglaterra, decían los ríos navegables de los países son territorio internacional, no le tengo que pagar aduana a nadie. ¿Por qué no le tengo que pagar aduana? Porque en la famosa batalla de obligado parece ser que alguien contó los buques y después hizo una canción, y la canción dice que venían 20 buques de guerra, que son los que a nosotros nos parecen importantes, pero también dice al pasar que venían 90 buques mercantes, que como soy economista le presto más atención a los 90 buques mercantes que a los 20 de guerra. ¿Y para qué querían navegar las aguas del Paraná para el norte los 90 buques mercantes si no era para vender? ¿Y para vender mercadería que al pueblo hermano no sabía utilizar, o para vender mercadería que sabía utilizar? ¿Alguien va a vender mercadería que no se sabe utilizar, que no sabe? No, va a vender mercadería que ya se sabe utilizar. ¿Y cómo los ingleses pudieron ir a vender mercadería a 14.000 kilómetros de distancia si no la vendían más barata? Y lógico que la vendían más barata. ¿Y por qué la vendían más barata? Y porque ya habían hecho la revolución industrial. ¿Qué fue la revolución industrial? Y la capacidad que tuvo un pueblo, el inglés, de transformar agua caliente en movimiento mecánico. La mayoría de los que viven en Gesell, lo que pueden hacer con el agua caliente son maravillosas infusiones, salvo algún ingeniero que seguramente después de decidir no trabajo más de ingeniero se vino para acá
a tratar de trabajar con sus manos. O sea que hace 200 años un pueblo tuvo la capacidad de transformar agua caliente en movimiento mecánico, y eso es una cosa extraordinaria. Esa cosa extraordinaria le permitió a ese pueblo bajar los costos de una mercadería que vino a vender a un precio más bajo después de navegar 14.000 kilómetros y meterse por el río Paraná. ¿Por qué da combate el brigadier general? Porque no solo defendió la soberanía, porque él tenía, como los norteamericanos, los egipcios y los chinos, que los ríos navegables eran soberanía propia, territorio propio, y por eso se dio la soberanía, sino ordenó combate porque quería defender el trabajo argentino, porque hasta ese momento ese pueblo hermano que le iba a comprar a los ingleses, le compraba a los brasileños y a los argentinos. El brigadier general entonces tomó una decisión extraordinaria, porque fue defender el empleo argentino ordenando combate. Porque ¿cuál es el costo de la mercadería vendida cuando para venderla tenés que estar en combate? Es infinito. El costo contable de una mercadería más o menos lo sabemos calcular, un poquito mejor, un poquito peor. Ahora, si después para vender la mercadería tengo que entrar, matar o que me maten, ¿ese precio cuál es? Por eso es tan importante el combate, para la defensa de los que no quieren que le vengan a vender. Pero eso estamos de acuerdo. ¿Y por qué van a pensar que ahora otros gobernantes no van a estar de acuerdo? ¿Por qué los alemanes van a aceptar alegremente que pierden 10.000 hombres puestos de trabajo en la industria automotriz? 10.000 para los alemanes no es nada. Tienen 240.000 trabajadores en la industria automotriz. Pero para venderle autos a los norteamericanos le tuvieron que hacer trampa. ¿Se acuerdan la trampa de Volkswagen de hace 2 años que le truchó el soft para ver? Pero no los napolitanos, los cuales queremos mucho y hay mucho dando vuelta por acá. No son los italianos los que hicieron trampa, porque si fueran los italianos los que hacen trampa, dicen, bueno, italianos, argentinos, qué sé yo. Son los alemanes, que se supone que los alemanes, que son de acá de GC, nunca le hacen trampa a nadie. Sin embargo, hicieron trampa para venderle auto Volkswagen a los norteamericanos, y como los norteamericanos lo descubrieron, le metieron una multa de 15.000 millones de dólares. Ese es el problema, no. El problema es que son 10.000 puestos de trabajo menos que tengo en la industria automotriz, porque ya no le puedo vender. Fíjense cómo se empieza a hacer lío. ¿Cómo podrían los alemanes fabricar autos baratos para venderle a los norteamericanos? Le tendrían que comprar a los rusos energía barata. ¿Cuánto barata? Y por lo menos igual de barata que hoy la tienen los norteamericanos. La mayoría de los que están acá todavía pensamos que la energía fósil se va terminando. Teníamos un mundo donde los norteamericanos iban a buscar energía donde había, porque la de ellos se había terminado. Le ofrecían un precio, se la compraban. No te la querían vender, te la sacaban. Por eso tienen 14 portaaviones. ¿Para qué tienen 14 portaaviones? El ejército es para defender. La marina es para atacar, esto es obvio, ¿está bien? Entonces, 14 portaaviones, no hay ningún país en el mundo que tenga 14 portaaviones, que no es solamente los portaaviones, los cruceros, los destructores, los submarinos y la infantería. 14. Es una cosa extraordinaria, porque si te quedas sin energía, sabes que no puede funcionar, entonces donde hay energía la vas a buscar. Hasta que se produce un fenómeno extraordinario en el año 2010, que es la exposición en el mercado norteamericano de algo que podemos llamar de la revolución energética norteamericana. De la misma manera que los ingleses tuvieron una revolución industrial, los norteamericanos tienen una revolución energética, que no es otra cosa que vaca muerta. Pero muchas vacas muertas. Muchas vacas muertas. Esa vaca muerta nosotros tenemos un problema muy serio, porque en esa vaca muerta nosotros firmamos un acuerdo con Chevron, y que no es la cláusula secreta, no importa nada la cláusula secreta, la cláusula pública que firmó Galucho, porque como la compañera pidió autocrítica, tenemos que hacer autocrítica. Galucho firmó un acuerdo con Chevron donde lo que le ofertó a Chevron es que si explotaba el gas de vaca muerta, él se lo compraba a $7,50 el millón de BTU. No importa lo que es el millón de BTU, es una unidad de medida. 1 kilo de gas, 1 metro de gas, no importa. 7,50. En ese mismo momento en Estados Unidos ese gas se vendía a 2,50. ¿Alguien piensa que la industria manufacturera argentina está en condiciones de competir con la industria manufacturera norteamericana si aparte compramos el gas 3 veces más caro? Claro, no. Ni la argentina ni la europea. La europea sí puede conseguir gas barato, pero primero lo tiene que convencer a Putin. Y Putin dice, yo te lo vendo barato, ¿de qué alimento, cómo alimento a mi gente?
Y ahí entonces en el medio está Crimea, está Ucrania, y está... Además dice, Europa dice, no hay problema, lo voy a ir a buscar a Medio Oriente. Medio Oriente te podés abastecer gas al mismo precio que lo consiguió en la industria manufacturera norteamericana, o sea, 2,50 a los europeos. Pero claro, siempre que haya paz, porque si no hay paz, ¿cómo exploto el recurso? Bueno, ahí entendemos cómo de la noche a la mañana nosotros no podemos tener el Partido Justicialista abierto en Villa Gesell, pero me emergió por Medio Oriente un ejército de 100.000 hombres que nadie sabía dónde estaba y empezó a tomar un pedazo de Siria, un pedazo de Irak y de la noche a la mañana me apareció un ejército como para... Y claro, porque a ninguna, ni a los rusos ni a los norteamericanos les sirve que haya paz en Medio Oriente, porque si hay paz en Medio Oriente los europeos van a poder comprar gas barato, a menos que pase lo que pasó segunda mitad del siglo XIX en Argentina, que entremos en combate para que no se explote el recurso. Los ingleses volvieron a remontar el Paraná para vender mercadería, no, nunca más. O sea que Rosa fue estratégico extraordinario. Entró en combate y los ingleses no volvieron más a vender mercadería. Entonces el combate es una cosa importante, nos puede gustar o no gustar, pero resulta que hoy entrar, igual que ayer, entrar en combate para defender los puestos de trabajo es una decisión importante. Y si hay un país que tiene energía barata y que es el que va a bajar la tasa de desocupación porque le va a poder vender al mundo, implica que otros van a perder sus empleos porque le entra mercadería más barata de otros mercados, que esto los argentinos lo vivimos de sobra. Nosotros sabemos que si no administramos el comercio exterior empezamos a perder empleo, que es lo que pasó ahora. Cuando este muñeco, el día que asumió, dijo, no voy a tener ningún moreno en mi gobierno, yo primero dudé, pensé que se refería de quién, para qué se me está hablando, no puede seguir hablando de mí, porque es ridículo, como es un discurso de asunción que le están poniendo la banda presidencial, el tipo tiene que hablar del mundo, tiene que hablar de esto, dice, no, pero no va a haber ningún moreno. Digo, pues tal vez lo estoy escuchando mal. Digo, se debe referir a Mariano Moreno. Después leí, de vuelta y dije, no, este tarado se refiere a mí. Digo, claro, ¿en qué parte se refería a mí? Se refería en la parte que no íbamos a administrar más el comercio interior, entonces pasó lo que pasó, y eso es muy importante, porque al pasar lo que pasó, al ser un gobierno oligarca, lo que terminó subiendo un gobierno oligarca fue brutalmente los alimentos. Y tampoco íbamos a administrar el comercio exterior. Al no administrar el comercio exterior va a entrar mercadería de afuera e inmediatamente perdemos trabajo, que es lo que está pasando. Por eso los afiches de la UOM, basta de importación, me estoy quedando sin trabajo. ¿Cuándo lo hicimos eso? Hace 4 años atrás. Y él dijo, no vamos a tener ningún moreno porque eso es el pasado. Y esto es muy importante, porque parte de la autocrítica era si éramos el futuro o éramos el pasado. A mí me tocó recibir llamados del presidente, viejo comandante Tupamaro, para que sepan de qué presidente estoy hablando, que me decía, Morenito, Guillermito, ¿cómo estás haciendo esto? Así no va el mundo. El mundo lo que va es que la mercadería tiene que ser... Yo decía, mire, comandante, lo que pasa... Como soy setentista, en vez de decir el presidente, le decía comandante. No, pero escúcheme, comandante, lo que te pasa es que vamos a perder trabajo, estamos perdiendo trabajo. ¿Qué quiere que el peronismo? Perón nos enseñó que gobernar es crear trabajo. A nosotros nos miden por la cantidad de trabajo que hacemos. ¿Cómo vamos a perder trabajo? Pero para el mundo no va por ahí. Lo que pasa es que ustedes se quedaron en el 45, tan viejos. Desde esa noción de que nosotros somos lo antiguo, y si éramos lo antiguo tiene su lógica que entonces perdiéramos la elección, porque si somos los viejos tiene que venir el futuro. Claro, lo que pasa es que pasaron dos fenómenos. Primero, hace 2 años atrás estuvo el Papa en Bolivia y generó 2 conceptos sustantivos. Uno dijo techo, tierra y trabajo. Y los compañeros lo agarraron y hicieron una consigna. Dijo otro fenómeno mucho más importante, pasó desapercibido, que dijo, nos quieren meter en estos acuerdos de libre comercio. Nadie le dio bola a eso. Porque en realidad el futuro eran estos acuerdos de libre comercio y unas bestias en el gobierno nacional y popular estaban impidiendo el libre flujo con la administración de comercio. ¿Lo discutimos? No lo discutimos. A Moreno lo dejó de putear, lo puteaba no solo la oligarquía por el precio de la comida, sino todos los importadores, pero no lo discutimos. También ese es un tema nuestro, porque no tiene nada que ver los dirigentes. Nosotros hacíamos una política pública, pero no nos juntábamos en esta asamblea peronista a ver por qué estábamos administrando el comercio exterior. Algo
había pasado. El gobierno nacional y popular empezó a administrar el comercio exterior en el año 2012. ¿Qué pasó? Del 3 al 12 no fue un gobierno nacional y popular. La Secretaría de Comercio la creé en el año 2006. Y que del 2003 al 2006 no fue gobierno nacional y popular. O sea, nosotros empezamos a hacer virtud de los defectos, y está bien que hagamos virtud de los defectos, pero no nos detuvimos a reflexionar por qué estábamos haciendo virtud de los defectos. ¿Por qué del 2003 al 2006 no fue necesaria la Secretaría de Comercio Interior y después la creamos y pensamos que eso fue un hecho virtuoso? Que del 2003 al 2006 no estaba para pelearse los grupos concentrados, ¿cómo se llaman? Los grupos concentrados monopólicos, no sé si un montón de esdrújulas articuladas que nadie entiende un carajo, pero que parece que del 2003 al 2006 no existían. Y como en el 2006 sí fue necesario crear una estructura para pelear contra los grupos, que no existían los grupos monopólicos, oligopólicos, bla, 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 hasta el 2006. Los primeros 3 años del gobierno de Néstor Kirchner no fue Nacional y Popular, que no tuvimos Secretaría de Comercio. Ahora esto, ¿por qué no lo reflexionamos? ¿Y por qué en el 2012 tenemos que crear la Secretaría de Comercio Exterior para promocionar las exportaciones? Moreno empieza a administrar el comercio exterior, creamos la DEJA y nos empiezan a putear los importadores. ¿Y qué pasó? La mayoría de los que estamos acá, gracias a Dios, tenemos muchos jóvenes, pero por suerte tenemos muchos de pelo blanco, y esto es muy importante porque en los últimos años de nuestro gobierno los de pelo blanco habíamos desaparecido, y eso no está bien, porque el peronismo hace 70 años que se va encadenando y lo que saca es un buen promedio hormonal. No hay ninguna duda que los pibes tienen una velocidad hormonal distinta a este que me está filmando, que es la misma que la mía. Pero no se nos quejan a nosotros los viernes a la noche o los sábados a la noche, una vez por semana. No se te quejan a vos, nadie se queja. Sí, me dice no con la cabeza, no se nos queja. Entonces, ¿por qué carajo el peronismo va a dejar de promediar la velocidad hormonal de los pibes, que está muy bien, con la velocidad hormonal de los veteranos? Porque cuando promediamos las dos velocidades hormonales, tomamos las mejores decisiones. Y esto es lo que Perón llamaba ni apresurado ni retardatario. Pero no nos dijo lo que quería hacer, nos enseñó a pensar. Sí. Acá, por suerte, tenemos muchos retardatarios que, como son de Villa Gesell, son más apresurados que ninguno. Entonces creo, porque siguen con ese estilo de ser apresurados, por eso están en Villa Gesell. Y está bien. Por eso dije que acá venimos a analizar la realidad desde Villa Gesell para el mundo. Y está bien, y acepto ese desafío. Yo desde Villa Gesell poco voy a opinar. Prefiero opinar, porque ustedes van a decir lo que tengan que decir desde los lugares, desde los locales, y acá están los compañeros. Pero igual vamos a generar algunos mecanismos que van a permitir tomar algunas decisiones de conjunto sobre Villa Gesell. Este esquema de que nosotros empecemos a tener los veteranos en nuestros actos después del 10 de diciembre es la primera señal de que el peronismo está vivito y coleando. Y que nosotros empecemos a articular las decisiones entre los veteranos y los pibes, que es lo que nos pasa en todos nuestros actos, habla de la vitalidad del peronismo, y esto es muy importante. En este esquema, cuando nosotros empezamos a administrar el comercio interior, y ustedes se imaginan una campaña de la reelección de Cristina diciendo puta y ladrona, es una cosa de loco, busquemos la rima. Es imposible. Era imposible que nosotros, eso lo hacían ellos, nosotros no. Nosotros, imposible. Entonces contratábamos las agencias para nuestra consigna, y era todo prolijito, y la letra prolijita. ¿Y dónde estamos los peronistas? Yo te voy a decir una cosa, el mejor afiche de campaña de la reelección de Cristina, que fue la Banti Morocha, que es ella caminando con toda la foto, esa salió de la esquina de mi casa, y una básica nuestra. Yo no tuve nada que ver porque no tenía tiempo de ir a la básica, porque laburaba todo el día, pero sí de abrir básica. Esa básica con compañeros del barrio de San Telmo hicieron ese afiche, fue el mejor afiche de campaña. No era ninguna agencia, porque a la imaginación popular no hay agencia que la pueda, pero hay que dejarla brotar. Si no la dejás brotar porque la tenés cortita, entonces después no nos quejemos. Parte de estas cosas es que dejamos de transitar desde la construcción de la metodología peronista. A ver qué dice la gente dice esto, a ver qué piensa la gente piensa, pero hay que dejarla hablar. Y hay que tomarse el trabajo de estar 1 hora, 1 hora y media, no bajando conocimiento, aprendiendo, es un esfuerzo.
De la misma manera que militar es muy fácil con las redes tocar el timbre donde está el timbre, no del otro lado. No poner el dedo así que timbre de allá. Tocar el timbre es un quilombo porque vos te llevas el problema de la gente. Cuando vos tocas el timbre y te atienden, le decís, bueno, puedo hablar con usted, y te dicen sí, te llevan todos los problemas. Entonces por ahí es más fácil por redes. ¿Y qué tenemos que hacer los peronistas? Y volver a militar. Este esquema, y vamos controlando la metodología de cómo el peronismo vuelve, en este esquema donde nosotros hicimos de los defectos virtud, nosotros fuimos construyendo una ética que a veces no necesariamente se corresponde con la verdad histórica. Yo estoy ahora con algunos pibes que ya gracias a ustedes volvimos a la política, y los pibes piensan que cuando vino Kirchner vino con un bibliolato del sur y tenía todas las respuestas para cada una de las preguntas que necesitaba el pueblo argentino. Y yo le digo, ¿de dónde sacaste eso? No, pero si ustedes eran estudiosos, sabían, ¿de dónde saben? El día que me designó secretario de Comunicación, que fue mi primer cargo, miércoles 28 de mayo del 2003 me dieron el decreto donde me designa Kirchner, dice con todos los sellos, decrétese Mario Bernal, del secretario de Comunicación, y después dice archívese y todas esas cosas. Yo le pregunto a David, che, está muy bien, soy secretario de Comunicaciones, ¿dónde queda la Secretaría de Comunicaciones? Y luego me dice, no sé, creo que queda por ahí. Ahora, y esa fue la manera en que llegamos al gobierno, todo lo demás inmenso. Entonces empezamos a reconstruir desde la verdad histórica, y desde esa verdad histórica el peronismo entiende que tiene que construir de vuelta la verdad y volvemos mejores. ¿O pensamos en realidad que nosotros construimos virtudes de los defectos y que así podemos seguir? Y eso nos vamos a equivocar. Por eso la charla, cuando la charla lo amerita, como en este caso, es preferible, ya que me preguntaron lo de la autocrítica, decir, mire, las secretarías de comercio, la administración que me tocó hacer de comercio interior, de comercio exterior, es porque teníamos problemas. A esos problemas le metimos el logo, muy bien, de una manera inteligente, todo lo que quiera. Pero era un defecto de nuestro modelo de desarrollo peronista, no fue una virtud. Y ese modelo de desarrollo peronista, ahora con el mundo en guerra, todavía es más complicado. Y la verdad de ese modelo la tienen que encontrar ustedes, por eso el desafío es pensar. Yo después les traslado el problema, yo duermo bárbaro y ustedes no sé. Pero ese es el problema que tienen. Porque en estas conversaciones, en vez de explicar uno, bajar línea y decir así se resuelve, no, le digo, mire, el problema es que no sabemos muy bien cómo se vive. Nadie sabe. Ustedes saben, porque son del pueblo libre. Ustedes solo no. Ustedes, Pinamar, toda la costa este, toda la costa oeste y todo el centro del país. Cuantos más peronistas haya reflexionando y debatiendo, más rápido vamos a encontrar las respuestas. Y esto es lo que necesitamos. Y esto es lo que tenemos que hacer. Y en la comunicación lo que tenemos que tomar la decisión, o no, es volver a comunicar desde los bordes. No es que a mí se me soltaba la cadera cuando me peleaba con los periodistas. Me peleaba para decir, mirá, este método de comunicación no es el que voy a hacer. La primera pelea que tuve fue con los compañeros que hacen comunicación en nuestro equipo. Siempre hay un compañero que son expertos en comunicación. Yo, vos estás loco, estás haciendo todo al revés. Y estoy haciendo todo al revés porque si no tengo que arreglar con Mañeto. Si yo sigo comunicando a la clase media, el próximo candidato me lo tiene que poner Mañeto. Por eso ustedes ven un montón de muchachos y muchachas tratando de ver lo que hace Mañeto para ser el candidato. El único que intentó hacer una cosa distinta fuimos nosotros. Y otro, muy extraño, en América del Norte, que pasó una cosa extraordinaria, porque no solo el Papa empezó a decir que nos querían meter en los acuerdos de libre comercio, sino que acaba de ganar un candidato en Estados Unidos que en la parte que tiene que ver con la administración de su comercio dice lo mismo que decíamos nosotros y que hicimos nosotros. Hace 4 años atrás hicimos lo que este quiere hacer ahora. El problema que tenemos es que aparentemente algunos de nuestro propio espacio querían que ganara la misma que quería que ganara Macri. Y ahí tengo un lío bárbaro, porque Macri estaba claro que quería que ganara Clinton. Ahora yo digo, ¿por qué si nuestro espacio analiza la historia del interés nacional, alguno de los nuestros también quería que ganara Clinton? En esto es donde empezamos a tener reflexiones un poco extrañas,
Porque fíjense que la irrupción de Trump haciendo una política de comercio exterior y defensa del mercado interno similar a la nuestra, lo primero que hace es poner en crisis el proceso de globalización. Lo que empezó con la caída del muro emerge hoy en lo que conceptualmente podemos llamar los vectores nacionales a la hora de hacer política económica. Y el peronismo es Gardel en el análisis de los vectores nacionales en el ordenamiento de la política económica. ¿Quién nos va a venir a enseñar eso? La conclusión que se deriva de eso es que si nosotros hace 4 años atrás hicimos lo que aparentemente ahora en una superpotencia se va a empezar a hacer, está en el marco de las onceras que me acaban de regalar un libro sobre la continuación de las onceras de Jauretche. Porque una de las onceras de Jauretche era que las propuestas fuera de tiempo, aunque sean correctas, también son malas. ¿Teníamos alternativa nosotros a administrar el comercio exterior hace 4 años atrás? ¿Sabíamos que estaba mal? Sí, sabíamos que estaba mal. ¿Teníamos alternativa a hacerla? No, ninguna. Porque si no perdíamos empleo, claro, pero la hicimos fuera de tiempo. Y fue una soncera. Pero aceptábamos que era una soncera porque si no perdíamos trabajo. Ahora resulta que cuando volvamos tenemos un hecho muy interesante. De la misma manera que Perón se peleó con el mundo con la tercera posición, se peleó con los 2 imperios, hay que pelearse con los 2 imperios desde un país como la Argentina, con los que habían ganado la guerra. Nosotros hicimos una política de administración del comercio exterior que nos peleamos con el mundo. Ahora tenemos la posibilidad, cuando volvamos, de que una parte importante de ese mundo esté haciendo lo mismo que hacíamos nosotros hace 4 años atrás. Pero ¿cómo este gobierno, que era el futuro, que se había planteado agujerear los Andes para hacer un túnel, aprovechar la trocha angosta de Belgrano, empalmar con la trocha angosta del tren chileno y sacar los productos por el Pacífico, porque decía que el futuro en la cuerda del Pacífico, se encuentra de la noche a la mañana que el país que impulsaba el acuerdo del Pacífico no lo impulsa más? Se le terminó el mundo. Entonces es lógico que si se le terminó el mundo esté deprimido. Pero ¿cómo va a estar? Era un gobierno de pibes cancheros, de pibas y pibes, porque las pibas también, en este caso, perdónenme, pero había pibas, hay pibas, pibas y pibes cancheros, que se las sabían todo, que tenían el mejor equipo del mundo, la mejor pincha, los mejores autos, todo lindo, todo bonito, todo cool. ¿Cuál es la etapa que sigue a la del pibe canchero? Cuando las cosas no salen te deprimís. Es esta etapa. Es la etapa de estar deprimido, pero cuidado. Porque a la etapa de estar deprimido le sigue otra etapa. ¿Qué pasa después que el pibe está deprimido? Entonces, no, ese cuando son cancheros. La etapa deprimida, esto pasa lo siguiente. Viene la mamá y le dice, nena, ¿dónde está el nene? Dice, está en su cuarto, las 10 de la mañana. Nena, ¿dónde está el nene? Son las 7 de la tarde, está en su cuarto. Entonces la mamá dice, usted pícaro, este debe estar con alguna minita. Pasa y no escucha ruido, no escucha nada. Entonces empieza a preocupar. El pibe se cierra la puerta, pero no se encierra, como decimos nosotros, porque él siempre necesita que entren. Entonces no mete llave, como hacíamos nosotros, que cuando nos escondíamos metíamos llave para que no joda. No mete llave. Entonces la mamá pone el oído y al final se atreve a abrir la puerta, abre la puerta. Y lo ve al pibe en posición fetal, en la cama. Dice, ¿qué le pasa? Entonces va, se le sienta al costado de la cama, le empieza a atacar la cabeza y dice, nene, ¿qué te pasa? Y dice, que mamá, las cosas no me salen. Y entonces, si vos sos muy canchero, y sí, por la vez que estás deprimido, sí. Entonces le sigue rascando la cabeza, que es lo que están haciendo ahora. Alguien le está rascando la cabeza y dice, no, vos no te aflijas, porque vos sos perfecto. A vos las cosas no te salen porque es culpa de ellos. Y los ellos somos nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El compañero que dijo no, porque nosotros, cuidado, porque lo que quieren ahora es buscar los culpables. Y a su vez, no tenemos problema en ser culpables, somos orgullosamente culpables, pero en tiempo y forma, porque todavía tenemos que pensar. Tenemos que pensar cómo vamos a administrar las cosas. Y como vamos a administrar las cosas en un mundo en guerra nos lleva tiempo. Y para eso son los tiempos electorales. Nosotros necesitamos los tiempos electorales. Ellos van a salir de la depresión buscando un culpable. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, si ellos son el pasado, nosotros somos el futuro.
Resulta que lo que éramos el pasado, por esa voltereta de la historia, pasamos a ser el futuro. Los peronistas sabíamos el 11 de diciembre que éramos el futuro. Por eso hicimos la afiliación más extraordinaria. Ellos se están empezando a dar cuenta que somos el futuro. Chao, gracias. Gracias. Por eso, si me habrá hecho pedido, por eso, al ser el futuro nosotros, corremos con hándicap. Porque el futuro es lo que viene. Hoy el futuro es el peronismo. ¿Cómo lo sabemos? Porque fue el que administró comercio exterior. ¿Dónde se va a administrar comercio exterior? En Estados Unidos. Somos el futuro, sabemos cómo se hace. Y el discurso va en la dirección nuestra. Ellos son el pasado. Entre que sean el pasado y se terminen son los tiempos electorales, porque si no es el estado de violencia. Y una gota de sangre de un argentino no vale un año. No es una tontería. El segundo trabajo que tenemos. El primer trabajo es pensar, porque está el mundo en guerra, y si volvemos, que vamos a volver porque somos el futuro, tenemos alguna pista, estamos mejor. En esa pista estamos mejor porque el mundo va hacia una dirección que nosotros no tuvimos otra alternativa que hacer hace 4 años atrás, pero sabemos cómo se hace. O sea que algo de lo que va a pasar cuando volvamos, que no vamos a estar peleados con todo el mundo, y eso es bueno. Quizás es la primera vez que llega el peronismo y no está peleado con todo el mundo al mismo tiempo. Es interesante lo que viene a pasar. Pero conjuntamente con eso, que es la caracterización mundial, viene la segunda etapa, que es lo local. En el año 43 se produjo un fenómeno muy singular en la Argentina. En esa revolución de la cual emerge el peronismo, por un lado se disoció, por un lado fue el poder y por otro lado fue el gobierno. Se disoció gobierno de poder. No es normal que pase esto en los países, no es normal. En la Argentina pasó hace 70 años que en este país no gobernaba la oligarquía, pero siempre tuvo el poder. Siempre tuvo el poder. El 10 de diciembre del 2015 se volvió a juntar gobierno y poder. Con lo cual el peronismo tiene el desafío, por primera vez en la historia, de volver al gobierno y de llegar por primera vez al poder. Nosotros somos una máquina de gobierno, sabemos, todos saben llegar al gobierno. Escuchen acá, las preguntas solas demuestran que somos una máquina de llegar al gobierno. ¿Y al poder? Bueno, por primera vez tenemos que llegar al poder. Se unificó gobierno y poder. Macri es hijo de una familia oligarca. No Macri, sino los Blanco Villegas, acá nomás. ¿Está bien? A él vivió de la plata de Macri, Franco. Él vivió de Franco, de la plata de Franco. Pero lo educó la oligarquía. Piensa como un oligarca. Le dijeron, nene, si alguna vez llegás a algo cuando seas grande, resolver el problema del campo. Cumplió el mandato familiar, solucionó el problema del campo, de lo que él entiende que es el campo, que es trigo, soja y maíz. No de los pollos, de los chanchos, de los huevos, de la yerba, del trigo, y lo resolvió. Cumplió con el mandato familiar, se tiró un tiro en cada pie. Inmediatamente aumentó el precio de la comida y se unificó gobierno y poder. ¿Qué tenemos que hacer los peronistas? Tomar el poder. ¿Cómo tomamos el poder si no estamos organizados? Lo único que confronta el poder oligárquico es la organización popular. ¿Estábamos organizados? No, tenemos que organizarnos ahora, porque la organización es de abajo para arriba, no es de arriba para abajo. Por eso es tan importante lo que dijo el compañero, que organizarse. ¿Qué tienen que hacer? ¿Para qué vienen a Néstor Kirchner? Simplemente para hacer un granito de arena para organizar, para bajar línea. ¿Pero cómo van a bajar línea? Lo que vienen es a sintetizar y a dar los instrumentos de organización. ¿Para qué? Para por primera vez tomar el poder. ¿Contra qué? Contra 1000 familias. ¿Le ganamos alguna vez a 1000 familias? Nunca le pudo ganar Perón y Eva a 1000 familias, nunca. Nunca en 70 años le pudimos ganar a 1000 familias. Ahora me pueden preguntar y ustedes responder por qué queremos que sea 1001, 1002, 1003. ¿Qué es el problema que tenemos contra todos los que no son oligarcas? Si todos y no le pudimos ganar a 1000 familias, ¿por qué queremos que sea 1001? ¿Qué problema tenemos con los mozos? ¿Qué problema tenemos con los camioneros? ¿Qué problema tenemos? Muchachos, a ver, estamos haciendo política. A veces, algunos de los nuestros, tengo mi duda de que tengan ganas de tomar el poder. Cuanto más seamos de este lado, es más fácil para tomar el poder.
Ahora, parecería ser que nos empezamos a poner de una manera muy extraña, que todo el tiempo empezamos a poner pasando el peine fino. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Si Perón y Eva no le pudieron ganar a mi familia, ¿por qué pensamos nosotros que le vamos a ganar a 10.000 familias? Y entonces lo que queremos es poner del otro lado más soldados. Lo que tenemos que hacer es armar el mayor ejército de este lado. Me invitaron a un debate el jueves, hace 2 días. Si es que hoy es sábado, todavía es sábado, hace 2 días. Bueno, por suerte todavía es sábado, porque a veces nos ponemos a hablar y voy a terminar siendo sábado, una promesa. Me invitaron al debate donde tenía que haber sangre con un economista neoliberal. Y yo lo conozco al pibe, es un estudioso, yo también lo soy, y sabía que no iba a haber sangre. Le dije a la protagonista, no va a haber sangre. No, pero un debate entre ustedes. Entonces me llevaron encuestadores y qué sé yo, un montón de cosas. Alguno escribió después, se produjo un antes y un después de ese debate en la disciplina económica en la Argentina. Debates menores, no tiene ninguna importancia la disciplina económica, pero salvo para los economistas. Y entonces los economistas estaban atentos porque había que ver qué pasaba entre alguien que expresa la economía peronista y que es moreno y del otro lado un libertario. Y iba a ser un debate. Inmediatamente el libertario me dio la razón y yo dije, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo si él no es oligarca? Si el libertario fuera oligarca, no me pongo de acuerdo nunca. Si el libertario no es oligarca, me puedo poner de acuerdo porque mi contradicción principal es con la oligarquía. La que hay que destruir es a la mi familia. Después resuelvo el problema con los neoliberales, porque ni a Manieto, criminal de lesa humanidad, le sirve que la comida esté cara. A Madane, dueño de Aluar, no le sirve que la comida esté cara. A la familia Roca, dueña de Techini, no le sirve que la comida esté cara. A los únicos que le sirve que la comida esté cara es a mi familia, que son oligarcas. Ahora, esa es la visión peronista. Yo no digo que esa es la visión marxista. La visión marxista dice que hay explotadores y explotados. Nosotros decimos que no tiene que haber explotadores y explotados y que hay una sola clase de hombres los que trabajan. Nosotros no avanzamos sobre el derecho de propiedad. Nosotros convivimos con el derecho de propiedad en un sistema capitalista donde consideramos que con el derecho de propiedad este país alcanza para todos. Pero eso somos los peronistas. Yo no digo que los marxistas no tienen que tener otra idea. Lo que digo es que no es nuestra idea. Y como no es nuestra idea, no es nuestra práctica política. Nuestra práctica política dice hoy, como dijo Perón y Eva, todos contra la oligarquía. Y si es todos contra la oligarquía, como también me enseñaron que la acumulación de un correcto espacio de poder implica tragarse sapo, o como decía el general Perón, para hacer ladrillo se precisa... Al general Perón le dijeron, algunos se va a acordar acá, porque esta historia de los periodistas también estaba ya en los 70. Entonces estaba Timerman, el padre del canciller, estaba Villarruel, el padre de este famoso que está dando vuelta ahora, que era uno de Bigote Canal 13, y un tercero que era muy joven, creo que era Maradiaga o algo así. Entonces, cada 2 palabras que decía el general, le decían sí, pero lo que pasa es que el peronismo son todos ladrones. Y que los peronistas son todos ladrones. ¿Y cómo ahora? Que los peronistas somos todos ladrones. Entonces, el general Perón se cansó y le dijo, mire, joven, la verdad que yo no sé si los peronistas son todos ladrones. Eso sí, lo que sé es que todos los ladrones son peronistas. Entonces, el tipo, fíjense qué barbaridad lo que nos pasó en la última elección, que es la primera vez en la historia que los ladrones votan lo mismo que los sortivas. Es la primera vez. ¿Cómo los ladrones van a votar un gobierno radical? ¿Pero dónde se vio eso? Con todo el cariño de los radicales que están acá. ¿Pero dónde se vio eso de que los ladrones voten lo mismo que los... No puede ser. ¿Cómo van a votar un gobierno de Ortigas? Y votaron un gobierno de Ortigas. Algo hicimos mal. Lo primero que tenemos que hacer es separar los votos nuevamente. Como nosotros sabemos de comernos sapo, son todos contra las mil familias. Y en eso todos contra las mil familias. Yo que fui el primero que dije que Massa, porque lo había acompañado a venía a ser el recambio, te digo a vos porque yo la que hiciste la pregunta, el recambio del gobierno oligárquico, después un
día me preguntaron, y bueno, y Massa para volver al peronismo, ¿qué tiene que hacer? Y es muy fácil, se tiene que desabrochar un botón del saco, ¿viste? Los 3 botones abrochados, dije, eso es muy anglófilo. O usamos uno abrochado o 2, pero eso de los 3 queda muy feo. Y Massa se desabrochó un montón del saco. Si se desabrocha un montón del saco, ¿por qué quiero que esté del otro lado? ¿Qué es lo que me pasa conmigo que me empiezo a poner tantos límites que quedamos los lindos? ¿Qué somos? ¿Tenemos que volver a ser todos rubios de ojos celestes? ¿Qué somos? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Que tenemos que ser todos políticamente correctos? No, no es así. Las listas del peronismo tienen que volver a expresar las caras del pueblo argentino. Tiene que haber rubios de ojos celestes, pero también tiene que haber muchos niños iglesia, porque es lo que corresponde. Y nosotros, como el señor general, tenemos que juntar todo lo que permita destruir a la oligarquía. Si eso lo hacemos, están dadas las condiciones para... En ese mismo debate estaba Aragón, se llama ese famoso... Entonces Aragón le dice, che, ¿cómo viene la secuencia? Le pregunta, ¿cómo se llama el periodista de... Graña, ¿cómo viene la secuencia? Entonces dice, bueno, Cristina tiene el 26, 27, ella tiene 16, 17, más 10 que le pone Randazzo, nosotros medimos Cristina Randazzo, tiene 27, Massa tiene 32 y el gobierno tiene 38, así que va a ganar el gobierno, provincia de Buenos Aires. Yo digo a Graña, después de una cosa, le digo, che, decime una cosa, y si nos juntamos, ¿qué sacamos? ¿70%? No, me dice, 70% no, pero 60% sí. Entonces yo le digo a Graña, ¿qué te parece si sacamos 60% todos juntos? ¿Que vamos a ir separados o que nos vamos a juntar? Y no, dice Graña, ustedes son peronistas, se van a juntar. Y nos vamos a juntar. Entonces si nos juntamos, ¿cuánto sacamos? Y del piso 60%. Y miro la cara y digo, muchacho, es muy fácil. Los peronistas unidos sacamos la provincia de Buenos Aires 60%. Dejemos de luchar por todo. El 60% de votos, dejamos la pelea de fondo para el 2008, porque el año que viene tiene que haber elecciones de autoridades partidarias. Y las elecciones de autoridades partidarias las va a garantizar el Partido Justicialista Nacional. Nosotros acabamos de intervenir el Partido Justicialista de Jujuy, porque el presidente del Partido Justicialista de Jujuy es el vicegobernador. Entonces resulta que el partido de oposición, nosotros intervenimos y le dimos mandato al interventor que haga elecciones. Ahora no se ganan las elecciones con WhatsApp, es muy importante el WhatsApp, pero hay que trabajar el padrón. Es un laburo, hay que trabajar el padrón. Para trabajar el padrón hay que recuperar los votos peronistas, y esto es muy importante que lo entendamos. No hay peronista serio que no plantee un frente electoral. No viene de hecho. Recién un compañero de la radio radical me dice, pero ustedes son frentistas. Sí. Y entonces nos podemos encontrar los frentistas, sí, pero después que gana la interna. Porque de la misma manera que la Convención Nacional del Partido Radical en Gualeguaychú dijo, vamos a una alianza con Macri, de la misma manera el Congreso Nacional del Partido Justicialista, autoridad máxima del Partido Justicialista, en su Congreso tiene que tomar la decisión de integrar un frente electoral, se llame como se llame. Para eso tienen que estar las manos. ¿Cómo va a ser ese fenómeno? Va a estar el mejor gobernador que tiene el peronismo, que es Infran, diciendo, el compañero tal plantea la moción de por qué, cómo tenemos que encarar las elecciones. Entonces va a parar un compañero y va a decir, yo, por la historia del peronismo y por la trayectoria del peronismo y porque el pueblo argentino y la maravillosa y por nuestros mártires y por nuestros muertos y por nuestros bombardeados, nuestros desaparecidos, le pido al Congreso que apruebe la moción de que el peronismo recupere su vieja identidad y lista 2 y vaya a la elección únicamente con lista 2. Ahí lo van a aplaudir algunos compañeros y se va a sentar. Otro compañero, y se va a parar otro compañero y va a decir, en aras a la brevedad y por todo lo que dijo el compañero anterior, yo le pido al Congreso que vote la moción de integrar un frente. Y entonces Infran va a decir, a ver, póngase a votación. ¿El Partido Justicialista va solo o el Partido Justicialista va al frente, en un frente electoral? Y ahí tienen que estar las manos. Somos 954 congresales, que si las manos no acompañan, el Partido Justicialista va a ir solo, y va a ver el hermoso frente de la victoria, con Nuevo Encuentro, los radicales caen, no sé cuántos partidos más. ¿Y qué va a pasar con eso? Entonces el Frente para la Victoria es Frente para la Victoria si lo integra el Partido Justicialista. Y para integrarlo el Partido Justicialista tienen que ganar las internas para que a su vez podamos ganar la elección en el Congreso Nacional. Esa lógica
es la lógica del Estado de Derecho. La otra es otra lógica que el Partido Justicialista no va a acompañar, porque hemos decidido transitar en el Estado de Derecho. Y esto no se resuelve porque movilicemos no sé cuánta gente, se resuelve ese día de la misma manera que Duhalde se llevó el Congreso Nacional del Partido Justicialista en el año 2003 a Lanús. Y ahí permitió, como un hecho absolutamente original y que nunca más pasó, que un partido de Occidente tenga 3 candidatos a presidente. Uno fue Kirchner, otro fue Menem y otro fue Rodríguez. Si Duhalde no hacía esa maniobra, el Partido Justicialista hubiese solo acompañado la elección de Menem. Está bien, dice, yo no sé cuántos votos se llevó Kirchner porque tenía ese chito de Perón y Eva, pero algunos se habrá llevado. Y salimos segundo. Me pasa que algunos que están cuestionando esta estrategia, después no votaron a Kirchner en el 2003. Votaron a Carrió, cuando Carrió todavía era el emblema del progresismo. Si no recordemos, por eso es importante que estén los veteranos, porque si no nos olvidamos de cómo se construyó la historia. Después nosotros hicimos un gobierno amplio y lo integramos a todos. Ahora, que lo integremos a todos no significa que dejemos de pensar y que somos unos idiotas y que lo que hicimos correctamente la política en el 2003 hoy somos unos tarados que nos estamos equivocando. Al menos denos el derecho de que no nos estamos equivocando. No digo que nos den la razón, pero que no nos vengan enseñando el tiempo. Cuando uno dice, mire, quiero recuperar los votos peronistas, ¿y qué no lo hago de sectario? Porque la formulación Zanini la votaron todos los progresistas. Y yo no soy quien para decir que la formulación Zanini no la votaron los progresistas. Lo que soy para decir, y estoy en condición de decir, que no todos los peronistas votaron la formulación Zanini. Entonces estamos en un problema, entre el 6 y el 8% de nuestros votos no me votaron la fórmula. Es la primera vez que en una elección por los puntos no me votaron. ¿Y quién tiene que recuperar los votos peronistas? ¿Sabatella? ¿Moró? ¿Blake? ¿O nosotros los peronistas? Entonces, para recuperar nosotros los votos peronistas tenemos que hablar con los peronistas. No es que somos sectarios, es que es una táctica electoral que nos permite, a lo largo y ancho del país, recuperar ese 6% de votos peronistas que nos falta. ¿Dónde tenemos esos votos peronistas? Y lo tenemos en la familia. Necesitamos que tenemos que dejar de pelear con la familia, muchachos. Aprovechemos estas navidades que nos vienen y que ponen un plato de comida para recuperar la máxima de Kirchner y de Perón, que solo tenemos la mitad de la verdad, y una verdad relativa. No nos peleemos con la familia porque votaron otra cosa. No es el momento de pelearnos en la familia. Detrás de cada afiliado peronista tiene que haber una familia peronista. Y mordámonos la lengua antes de tensar una mesa familiar porque no nos gusta lo que opinan. No es el rol del peronista pelearse en la familia. Tengamos paciencia, ya vino que esto es un gobierno oligárquico, ya va a venir la tarifa de gas, de la luz, de esto. Esperemos que la realidad vaya vacilando, porque aparte la precisamos. Primera instrucción, entonces, y la única que doy, no se peleen más la familia, les pido por favor, tengan paciencia, aprovechen de estas fiestas para tener paciencia. El peronismo es amor y persuasión. Entonces, recuperamos los votos, sí, con amor y persuasión. Y después salimos a recuperar los votos de los vecinos. Después de tal, no tengo la más puta idea que tienen que hacer en Villa Gesell. Eso se juntan mañana y lo resuelven. Me tiraron un montón de nombres de acá que ya no me los olvidé. Así que no sé qué tienen que hacer ni con el intendente ni con el partido. Sí sé, si es que tienen algún esquema que tienen que llegar, y esto no tengo ninguna duda, desde Villa Gesell al mundo. Capaz que si empiezan desde el mundo llegan rápido a Villa Gesell. Si empiezan de Gesell no van a llegar nunca al mundo. Así que les sugiero libremente que arranquen del mundo, que se van a poner muy rápido de acuerdo que están en la Tercera Guerra Mundial. Van a la Argentina, van a entender rápidamente que el problema son los oligarcas. Van a llegar a la provincia de Buenos Aires y van a entender que para ganar tenemos que estar todos juntos, porque un 60%, muchachos, 60-40, esa noche, muchachos, 60-40, déjense de joder, no hay ninguna posibilidad. Déjense de joder con pavada. Y después llega la Villa Gesell y ahí se pudre todo, pero ya resolvieron los 3 temas menores, que es el mundo, la Argentina y la provincia. Y se trata de
organiza, gana las internas y después vamos por la oligarquía. 1000 familias. ¿Cuáles son las 1000 familias? Se acaba de morir una señora que se llamaba Raquiel, que siempre, como comen bien, nunca comen colesterol, el vino que toman es bueno, el champán es el mejor, duró 100 años y bienvenida. Pero estaba el obituario ahí, los mensajes en La Nación, búsquenlo, aquel lo debe tener, ahí están todos. Nosotros no podemos tener 3 unidades básicas abiertas y ellos se pusieron de acuerdo para hacer un aviso post-mortem de que tenía hermana más largo que mi cuarta. No sé cómo pusieron tantos nombres ahí. A mí se me muere uno y para ponerme de acuerdo, para que es un lío bárbaro. Entonces, bueno, eso muchachos, tienen mucho, saben. Entonces necesitamos todos organizados para eso. Eso es lo que necesito. Que estén organizados para ir por la oligarquía. Después ya pasaron las navidades y la fiesta, dejaron de pelearse en la familia, se amigaron, recuperan esos votos, recuperan los votos de los vecinos y después recuperan los votos de aquellos peronistas que no pudieron transitar con ustedes en la campaña porque laburan todo el día y nunca los encuentran cuando van a timbrar. ¿Qué van a hacer con eso? Con eso es lo más fácil de todo. Van a la plaza principal de Villa Gesell, se van todos los peronistas juntos una semana antes de votar y a la voz de Aura hinchan el pecho y le dicen: peronista de Villa Gesell, por favor, vota bien, porque vos sabés que los mejores días fueron hoy y se va a hacer el